estimado Manuel, apreciados compañeros, bienvenidos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un libro del autor Carlos Ruiz Zafón, que fue considerado como un híbrido de todos los géneros, ya que su narrativa enmarca la historia policial, la tragedia, terror, comedia, aventuras e inclusive el amor. Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre de 1964 en la ciudad de Barcelona, España, y falleció el 19 de junio del 2020 en Los Ángeles a consecuencia de un cáncer terminal. Zafón fue inspirado por autores como León Tolstoy, Charles Dickens, entre otros, por lo que se inclinó e incursionó en la narrativa de fantasía, terror y misterios. Las primeras obras de Ruiz Zafón fueron en el género literario juvenil con grandes dosis de fantasía. En el 2001 publicó su primera obra para adultos, La sombra del viento, quien fue finalista en los premios Fernando Lara, y considerado como uno de los libros más importantes del siglo XXI, revelando al autor internacionalmente, por lo que sus obras fueron publicadas en más de 20 países. La sombra del viento es el primer libro de 4 que forman la serie El cementerio de los libros olvidados, pero se los pueden leer de manera independiente porque son autoconclusivos. Es precisamente La sombra del viento el libro que compartiré con ustedes. La sombra del viento, desde su inicio, resulta difícil dejar de leerla. Tiene una absorbente característica que conjuga con arte las técnicas de la novela histórica. Atrapa la riqueza descriptiva que intenta dar color al alba, el recuerdo doloroso de una madre ausente, el amor protector de un padre, entre otros escenarios en los que el autor introduce al lector en un laberinto de tramas y subtramas, en los que se teje con enorme maestría narrativa el riesgo, la venganza, el desengaño, amor, misterio, intriga, entre muchos escenarios. La novela es ambientada en la Barcelona del siglo XX, durante la batalla civil española. Narra para aquel entonces la historia de un joven de 12 años llamado Daniel Semper, un joven huérfano de madre, cuidado y protegido por su padre, quien lo introduce de forma silenciosa a un cementerio de libros olvidados. Este lugar era una biblioteca enorme de viejos y olvidados manuales, cuidados de forma amorosa por unos pocos adeptos a la lectura y custodiados por el señor Isaac. Cabe recalcar que intervienen varios personajes en la lectura debido a su extensa narrativa. El cementerio de libros olvidados, quien llegase a él, tiene la virtud de poder llevarse un libro, hacerlo parte de él y cuidarlo. El joven Semper escogió el libro La sombra del viento, de un autor desconocido, un tal Julián Carax. Quedó tan fascinado que la misma noche prácticamente devoró el libro e intentó buscar otras obras e incluso información del mismo autor sin mayores resultados. Con ayuda de otros personajes como Fermín, un poblador de la calle que se hace su amigo, de una manera casi detectivesca busca encontrar otros personajes presentes a lo largo de la vida y el camino de Julián Carax. En la búsqueda, a la edad de 16 años, el joven Semper encontró un amor platónico, un amor que marcó su vida con desilusión, engaño y humillación. El amor no correspondido le da mucha intensidad a varias historias de amor dentro de la narrativa. Existen ciertos personajes a quienes el amor tocó las puertas una sola vez y les cerraron la posibilidad de volver a sentir, de volver a amar. Personajes como Nuria Montfort, Anthony Fortuny, la misma madre de Julián Carax, Sophie Carax, y el antagónico Francisco Javier Fumero, son personajes a quienes el desamor los llevó por varios caminos, unos llenos de nobleza, otros con sacrificios y otros con sentimientos tan oscuros que cegaron la vida de muchos. Y esta misma búsqueda es un aliciente y a la vez un estado perturbador para el joven Semper, ya que se topa con la figura de un espectro que le exige el libro de Carax para quemarlo. Entre sus pesquisas, el joven Semper investiga que hace varios años existe un personaje que está quemando todos los libros de Carax y él busca el porqué. Lo único que conoce hasta el momento es que el joven principal Carax vivió en España y viajó a Francia después de sentir un quebranto debido a una gran desilusión. Y es así que continúa la inventación de Carlos Ruiz Zafón y nos da una sensación en su lectura de un ambiente gótico, de misterios, y se introduce la narrativa epistolar con características fragmentarias que involucra a varios personajes como los padres, amigos y hermanos de Carax, quien es el infortuito
El infortunio toca sus vidas y el futuro se tiñe de sangre, de envidia, de relaciones incestuosas, de abusos de poder, que convierten a Carax en un fugitivo, prófugo por la aparente asesinato de su medio hermano. Busca encontrar respuestas a su dolor, trata de buscar a su amada, Penélope, pero encuentra la triste realidad, encuentra la tumba de su amada y la de su hijo que hasta el momento desconocí. Destacaré una frase que me gustó mucho porque considero que le dio calor a la que él entonces vivía la imagen principal de la obra del Sombra del Viento de Julián Carax. El mármol blanco está surcado por lágrimas, yacían una junto a la otra como maldiciones encadenadas. Considero que en el momento que uno está involucrado en la narrativa, lleva al lector a llenarse de sensaciones, de emociones que conjugan un despertar, un conocimiento por ir más allá de lo que es la trama presente. Es así que Julián Carax, lleno de cólera, quema todos sus libros, inclusive él se prende fuego, queda desfigurado pero sobrevive. El espectro que una vez Daniel Semper creyó ver es el mismo Carax. También se resalta mucho la amistad, una amistad en las figuras de Miguel Molinier y de Francisco Fumero, donde se manifiesta la verdadera amistad y la amistad que te sonríe frente a la cara pero te apuñala a tus espaldas. De forma dual a la historia, ya se desarrolla la vida de Daniel, que para aquel entonces tenía 18 años y se enamora esta vez ya correspondido de Bea, pero sufre la misma circunstancias que el actor de su obra favorita, porque él es rechazado también por el padre y el hermano de su amada. Carax, que ha estado siguiéndolo de cerca, le ha tomado incluso cariño por ver todas las desavenencias y desventuras que ha sufrido. Finalmente, la trama es muy extensa y para disfrutarlo debería leerla por completo, así que los invito a hacerlo, pero finalmente llega el desenlace en donde se enfrentan Carax y Fumero. Muere Fumero, pero en la contienda un disparo afecta a Daniel Semper, le produce muerte clínica, pero revive y después de todas las desavenencias y sufrimientos es aceptado por el padre de su amada, de Bea. Se casan bajo el respaldo y el amor siempre prodigioso y acompañante de su padre y de su amigo, y Daniel lleva a su hijo al cementerio de los libros olvidados, así como una vela en su patio. Concluyo y destaco, así como leí una vez que lo manifestó el autor Carlos Ruiz Zafón, todas las técnicas que el autor plasmó en La Sombra del Viento permiten conocer su motivación, una motivación sencilla pero grande al mismo tiempo, la de atraer a los lectores y despertar en ellos el interés por la lectura. Podemos decir que Carlos Ruiz Zafón lo consiguió por el número de adeptos que se sumaron a su literatura, incluyéndome, y el número de ejemplares que se han vendido. Esta ambición de enganchar al lector a un libro e impulsar su madurez psicológica es la misión eterna de todos los escritores, así como hacer de la lectura un tiempo de ocio, de que se disfrute el placer de leer, y esperemos que sea así.